Dios te bendiga, Dios te guarde en este hermoso día que Dios ha preparado para ti. Sí, para ti es este video. Tú que viste el tema y viste lo impactante, sí, hay algo por ahí que hasta yo estoy interesado a ver qué fue lo que Dios trajo hoy. Así que prepárate porque estamos a punto de conocer una experiencia la cual el Señor va a hablar en el día de hoy. Si no te has suscribido, suscríbete al canal, dale la campanita para que te llegue el contenido. Así que sin más preámbulo voy a dejar a mi hermana para que se presente. Dios te bendiga. Amén, Anita. Dios te bendiga más, mi hermano Javier. Para mí es un placer estar nuevamente aquí en la cabina de Excelencia Cristiana. Damos muchamente primero gracias a Dios, luego a la emisora que así nos da la oportunidad de estar aquí nuevamente en esta plataforma, hablando de las experiencias que el Señor ha traído a mi vida para edificar a otros. Amén. Le pondremos el nombre de Rosaura Belén, nos congregamos en la iglesia Monte de Santidad, Luz en el Camino, mi pastora Valentina Hernández, cariñosamente Olga. Amén. Ya ustedes escucharon. Lo que viene ahora es, ya ustedes saben, experiencias espirituales. Así que prepárese porque lo que ella va a hablar es algo fuerte. Es algo la cual vivencia propia. El evangelio será predicado por testimonio. Son cosas terribles. Manita, fluye como Amén, Dios y te como dé. mismo tú dices, el evangelio será predicado, dice la Biblia, por y para testimonio, por Aleluya. lo que yo vivo y para edificarte a ti. Y si estás pasando por esa situación, también tú puedas salir de ese proceso y puedes edificar a otro. Por eso dice la Biblia, por y para. Amén. Amén. Bueno, y como mismo hubiéramos testificado en la otra parte del video, hubieron personas que tuvieron cuestionantes de que por qué las enfermedades son espirituales, ya que yo hubiera dicho que el niño se le produjo la enfermedad porque yo vi con espíritu y lo escupía. Y hay personas que se preguntan, ¿pero cómo espiritualmente? Y es que la Biblia nos da a entender que las consecuencias de la vida o lo que trae malo a nuestra vida, los levantamientos, son por dos cosas. Dice la Biblia, o por consecuencia o para probarte. Aleluya. Dice la Biblia que cuando Job se presentó delante del Señor, que Job fue a presentarse con los hijos de Dios, dice que fue el Señor que le presentó a Job, le exhibió a su siervo. No ha visto mi siervo justo, varón perfecto, que no hay otro como él. Dice que el enemigo le dice al Señor, ¿y cómo Job no va a servir al Señor? ¿Acaso sirve Job de balde? ¿Por qué? Porque tú no lo tienes cercado. Quítale el cerco y tú verás cómo blasfema contra ti. Dice que el enemigo fue y le quitó todo prácticamente en un día a Job. Y dice la palabra que luego que él le quita todo, entonces él vuelve donde el Señor a presentarse y vuelve y el Señor le habla de Job. Y dice, quita piel por piel y verás cómo se queja, porque quiere decir, quizá, si tú le quitas su bien, él quita todo, eso son cosas inferiores. Pero cuando tú le tocas su piel a un hombre, ahí es más fuerte, porque no es lo mismo tú perder el carro, perder tu casa, que venga una tú estás de pie. Tú puedes decir, bueno, yo puedo trabajar, yo puedo buscar. Pero cuando tú le tocas su piel, que él ve que no tiene fuerza para trabajar, está enfermo, tú le has quitado todo, no tiene solución, ahí es que él va a ver y ahí es que él va a enfermar contra ti. Entonces él va y le dice, toca todo, mas no toque su alma. Y dice que el enemigo le produjo una sarna en su piel, que los cueros lo botaba. Y Satanás no es carne, Satanás es espíritu. Entonces quiere decir que en ese momento la enfermedad fue producida ¿por qué? Por un espíritu. ¿Por qué? Porque Satanás no es carne, Satanás es espíritu. Pero en ese momento la enfermedad de Job y el caos que Job tenía, la prueba en ese momento fue producida, no fue por una desobediencia, sino porque él era recto. Y el diablo quiso tentarlo para que él blasfemara en contra de Dios. Aleluya. ¿Entiendes? A veces hay enfermedades que vienen por tu rectitud, por tu caminar bien delante de Dios, para tú ser probado. Pero hay consecuencias que vienen por una desobediencia. Porque vemos que en el libro de Estel, el pueblo hubiera sido esparcido. Y la Biblia relata, todo aquel que conoce la historia de Estel, que me supongo que muchas personas lo conocen porque es una historia muy conocida, la historia de Estel, dice que cuando el pueblo estaba en aquel lugar, dice que aquel rey podía gobernar varios territorios. Ese rey estaba gobernando varios territorios. Y dice que el pueblo estaba bajo su mandato en aquella área, una de esas provincias de las que estaba el pueblo judío, él gobernaba esa ciudad. Pero ¿qué pasa? Dice que había un hombre llamado Amán. Y este hombre, cada vez que este hombre pasaba, el pueblo tenía que humillarse. Todo el que estaba ahí tenía que humillarse, pero había un hombre que se llamaba Mardoqueo, que cuando él pasaba, él no se humillaba. Cuando Amán pasaba, Mardoqueo no se humillaba. Entonces los que estaban ahí alrededor le dicen, pero ven acá, aquí hay un hombre, este hombre, él pasa y él no se postra. ¿Por qué no se postra? Entonces dice que aquellos hombres le informaron
Amán, de que cuando él pasaba, él no se inclinaba, él no se postraba. Entonces dice que este hombre se encendió en contra de él. Aleluya. Y dice que aquel hombre fue donde el rey para decirle, le dice que él le iba a prestar una moneda de plata para que él le dictara muerte contra un pueblo que no le daba ningún beneficio. Y dice que el pueblo, el rey, como le había dado una orden, dice, tú sabes que Mardoqueo tenía una preferencia, el rey ya le había dado un anillo, que lo que él sellara con el anillo del rey podía hacer. Ya Mardoqueo Amán se hubiera ganado la confianza del rey, a tal punto que el rey, lo que él dictara aún sin el rey saber, iba a hacer porque él tenía una confianza. Pero dice que él le presenta el caso al rey. Y el rey dice, está bien, haz como tú quieras, pero no me traiga el dinero. O sea, que él tenía la confianza ganada del rey. Y dice que él dictó muerte en contra del pueblo, pero lo que me llama la atención es que cuando yo estoy leyendo, el pueblo dice que el pueblo hubiera sido esparcido. Y cuando el pueblo es esparcido en la Biblia, todo el mundo sabe que cuando un pueblo era esparcido, Dios permitía la expansión de ese pueblo, era por alguna desobediencia, porque Dios siempre defendía a su pueblo. Aleluya. Pero cuando el pueblo entraba en desobediencia, el Señor permitía que los enemigos prevalecieran en contra de su pueblo. Dios mío. Entonces la Biblia dice, me llama la atención que dice que el pueblo en ese momento estaba esparcido. Y como el pueblo estaba esparcido, el pueblo estaba en el territorio del rey, el rey tenía legalidad para dictar muerte sobre el pueblo. Entonces hay veces hay mucha gente, porque dice la Biblia que ellos tenían costumbre cristiana, o sea, quiere decir que el pueblo era cristiano, que los cristianos se ven así, pero hay muchas veces porque están a veces en desobediencia, a veces puede ser para probarte y desobediencia, porque dice que él dictó sobre él, pero él tuvo legalidad sobre ellos, porque el territorio que ellos estaban no era el territorio de ellos, sino que ellos estaban bajo el yugo de ese rey, porque estaban en una provincia de la que él gobernaba. Así hay personas que están bajo el territorio del enemigo, aunque tengan costumbres diferentes o sean cristianos, pueden recibir un edicto del enemigo, porque están bajo un territorio que no es el de ellos. Entonces podemos ver que a veces una enfermedad viene o por consecuencia o para probarte. Porque hubo un momento que a Jesús le preguntaron, cuando Jesús sanó al hombre ciego, ¿qué él le dijo? Hubo uno que le preguntó, Señor, ¿y por qué te enfermo? ¿Pecaron su padre o quién pecó? ¿Y qué él dijo? Es para que el nombre del Señor sea glorificado. Claro. Sea glorificado para que su gloria se manifieste. Incluso si él va, está hablando de eso, yo también apoyo eso ahí, porque la Biblia dice que cuando Labán, ¿verdad?, le cayó atrás a Jacob, ¿verdad?, que se fue de la casa con sus dos hijas, sus dos mujeres, ¿verdad? Entonces, cuando él se fue, Labán le cayó atrás y le dijo y le peleó, ¿por qué te fuiste? Entonces, le dice, sí, pero también te llevaste mis ídolos, ¿verdad? Entonces, dice Jacob, le dijo a Labán y le juró y le dijo, quien tenga tus ídolos, muera irreprensiblemente. Jacob juró sin saber que Raquel tenía los ídolos guardados, ¿verdad? Y él dijo, quien tenga sus ídolos, muera irreprensiblemente, ¿verdad? Y cuando dio a su primer hijo, que fue José, ¿verdad? Entonces, cuando dio su segundo hijo, llamado Benjamín, ¿verdad? Porque José significa añádeme otro. Cuando dio su segundo hijo, la Biblia dice que ella muere en el parto. ¿Y cómo muere? Desangrada. ¿Y cuál fue la profecía? La cual Jacob dijo, quien tenga tus ídolos, que muera irreprensiblemente. Claro. ¿Y quién era que tenía los ídolos? Raquel lo tenía escondido. ¿Y quién murió irreprensiblemente? Raquel murió en el parto. Perdió demasiada sangre y se murió. Entonces, hay consecuencias. Es lo que tú dices. Hay enfermedades que son espíritus, hay enfermedades que son por causa de un proceso que Dios la permite para procesarte, para sacar algo de ti. Y hay enfermedades, ¿me entiendes?, que a la gente le pasa. Pero es difícil creer para la gente, para mucha gente a veces, claro, que las enfermedades son espirituales y que hay enfermedades que vienen por un espíritu de generación. Claro. Hay gente que si su familia, sus ancestros sufrieron de azúcar, ellos agarran la enfermedad y dicen, no, yo voy a ser diabético, como mi familia es diabética, yo voy a hacer. Y hay gente que no, que rompen con eso y dicen, en el nombre de Jesús yo no voy a hacer, ni voy a heredar lo que mi familia heredó. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, yo voy contigo en ese mensaje que tú has traído, de que hay enfermedades que son espíritus, que sí pueden entrar a la vida de una persona de una manera espiritual. Claro. ¿Me entiendes? De hecho, hay gente que no te van a entender porque claro, las cosas espirituales, claro, ¿me entiendes? No es para todo el mundo. No. Ni todo el mundo la va a entender. Solamente tú sabes lo que viviste y lo que te pasó y lo que experimentaste en Dios. Claro. Es decir, no todo el mundo va a entender lo que te pasó, no, pero tú sí sabes que es real porque tú eres la manifestación viva.
¿Tú me estás entendiendo? Quizá mucha gente no creían que Lázaro resucitó, pero cuando, ¿sabes por qué lo querían matar a Lázaro también después? Porque sabían que Lázaro era la manifestación clara de que Jesús era real y de que Lázaro había resucitado. Claro. Entonces, eso es, que aunque hay gente que van a tratar de no creer lo que Dios hizo en tu vida, pero no importa, lo importante es que el milagro está hecho y que la manifestación está clara. ¿Me entiendes? Y eso es. Es así, mi hermano, como te dice, porque precisamente hubieron personas que le dijeron a Jesús, cuando Jesús le decía a la persona, en vez de decir ese sano, él le decía se salve. Y ellos se preguntaban, pero ven acá, ¿y por qué él le decía? Él le dice, si lo que está enfermo, le dice, en vez de ser sano, se salvo. Y el que Jesús le dijo, ¿qué diferencia hay entre decir se sano y se salvo? La diferencia es que cuando tú le dices a una persona, sé sano, esa persona a través de esa sanidad va a conocer a Cristo, porque hay veces que hay personas que tienen el corazón enfermo. Y dice la palabra que nadie con raíz de amargura va a entrar al reino de los cielos. Entonces cuando Jesús le decía, sé sano, sé salvo, Jesús le está diciendo, al mismo tiempo que tú conozcas la sanidad, va a conocer la salvación. Porque cuando tú conozcas que Dios te hizo un milagro en tu vida, entonces tú vas a comenzar a entender a Dios y va a entrar en los caminos de Dios. Pero como tú mismo dices, hay personas que no entienden, porque la Biblia dice, en el libro de Corintios, su capítulo 6, verso 2, dice que hablamos sabiduría en lo que han alcanzado madurez. O sea, que hay personas que por más que tú le expliques, ellos tienen que vivir el proceso. Por eso es que Jesús dice, no es lo mismo decir sé sano que sé salvo. Porque inmediatamente tú le dices a una persona sé sano, tú vas a conocer en ese momento el Dios que te está sanando. Porque hubieron personas que cuando Jesús le hizo el milagro, ellos conocieron a Jesús a través de eso, ¿entiendes? Y lo siguieron porque dice que hubieron 2 ciegos que él los sanó y que inmediatamente él los sanó, ellos le siguieron. Entonces Jesús lo que le está diciendo, pero tú no estás viendo que inmediatamente yo le diga ser sano, ahí mismito él me va a conocer y va a ser salvo, porque yo lo voy a sanar y a través de esa sanidad, él me va a conocer y va a venir al camino. Aleluya. Pero ellos no tenían madurez espiritual, porque la Biblia dice, hablamos sabiduría para los que alcanzaron madurez, que aquellos de este siglo no comprendían, porque si tuvieran esa sabiduría, esa revelación, no hubieran matado al Hijo del Hombre. Por eso es que Jesús en ese momento hacía eso, pero ellos no lo entendían. Por eso, como tú dices, hubo un momento que cuando Jesús estaba en el sepulcro, que Jesús resucitó al tercer día, dice que cuando fueron aquellas mujeres, la piedra había sido removida, pero si tú te fijas, la piedra de Lázaro la movieron los hombres, pero la piedra de Jesucristo, ¿quién la movió? Fueron los ángeles. Los ángeles. Y dice que en el momento que pasó, los guardias que estaban ahí no vieron cuando movieron la piedra. Porque hay gente que Dios no le va a permitir que vean. ¿Tú sabes por qué? Porque ellos no van a alcanzar la salvación. Si aquellos hombres hubieran visto, hubieran creído. Aleluya. Y ellos fueron uno de los medios que estaban ahí esperando la muerte, esperando de que este hombre no resucite. Entonces hay misma gente que están esperando muerte y ellos no han visto. Ellos no van a poder ver el milagro. ¿Tú sabes por qué? Porque todo aquel que ve un milagro alcanza la salvación. Dios mío. Y que todavía se dan cuenta de que Jesús resucitó y de que no está ahí. Y agarran y dicen, no, esto hay que difundirlo. ¿Me entiendes? Esto hay que agarrar y decir que él no resucitó, que los discípulos se roban el cuerpo, ¿me entiendes? Claro. Porque hay gente que lo sobrenatural no lo entienden, ¿verdad? Pero saben que es real. Claro. Y hay gente que no quieren admitir, ¿me entiendes? Y hay gente, ¿tú no ves que ellos dijeron? Vamos a agarrar y a levantar, vamos a decir que los discípulos se roban el cuerpo, ¿me entiendes? Pero ¿qué pasó en esa tumba? Lo sobrenatural, como tú dijiste. ¿Me entiendes? No vieron cómo fue, pero sí la piedra fue removida. Fue removida. Y yo sé que en esta hora hay muchas piedras que van a ser removidas. Hay gente que están escuchando de hecho y que están escuchando y que quizás su situación ha tornado tan difícil y han tenido piedra en su sepulcro, han tenido piedra en su vida espiritual, han tenido piedra en su ministerio. Pero yo sé que con el mensaje que traíste hoy, hay gente que la piedra le va a ser removida y que su ministerio va a comenzar a fluir. Por eso, porque todo proceso trae una enseñanza y todo proceso trae un entrenamiento. Porque al yo pasar este proceso, ahí yo fui entrando a otra dimensión, no solamente a la sanidad, sino que entré a la salvación. ¿Por qué? Porque empecé a ver las manifestaciones de Cristo. Empecé a ver que había un Dios que respalda, que hay un Dios que sana, que hay un Dios que liberta. Porque quizás al principio yo no entendía el propósito de esa enfermedad. Pero al principio quizás yo estaba confundida, Dios mío, quizás no, pero yo puse mi confianza en Dios, pero en el camino yo fui conociendo. Porque al yo entré en ese proceso de ayuno, oración, que como expliqué la otra vez, Dios me entró en un proceso de ayuno, de oración. No solamente se recibió la sanidad, sino que Dios me fue entregando dones, me fue entregando armadura.
con la cual yo iba peleando, yo iba aprendiendo. Comencé a tener experiencia en el mundo espiritual, empecé a ver cosas que quizás yo no veía. Porque todo aquel que está en la búsqueda, ¿qué pasa? Que encuentra, dice la palabra, que quien lo busque y no lo hallará, dice la palabra en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te enseñaré cosas ocultas. O sea, cuando tú empiezas a buscar a Dios, sea un proceso, Dios lo que quiere enseñarte algo. Dios quiere capacitarte. En ese momento Dios empezó a enseñarme a mí qué yo tenía de su parte, cuáles eran los dones, qué yo tenía, cuáles eran las armaduras. Yo entré en el mundo espiritual. Aleluya. Es preciso que cuando ya yo salgo del proceso, como expliqué la otra vez, que ya yo estoy en mi casa, entonces en ese momento el niño no podía recibir visitas porque no podía tener, o sea, andaba gripe y él no podía darle gripe. En ese entonces nadie podía ir a la casa. ¿Qué pasa? Que en ese momento, como yo sola podía estar ahí, yo creé un altar en mi habitación. Yo no iba a la iglesia porque, como digo, yo no me congregaba todavía. Y yo empecé a orar como mismo lloraba en el hospital. Lloraba toda hora, yo oraba a las 6 de la mañana, a las 3 de la mañana, todo el tiempo yo estaba de rodillas porque estaba en la casa, estaba en búsqueda, ¿entiendes? Y ahí yo comencé a recibir lo que son el avivamiento de los dones, porque los dones tú naces con ellos. Aleluya. Los dones no es algo que tú los recibes en el camino, no. Tú vas recibiendo la activación de lo que Dios depositó en ti desde antes de tu nacimiento. Amén. Porque si tú te fijas, hubo un momento donde eso pasó más adelante, pero el Señor me lo trae ahora, donde ya cuando el niño empezó a caminar, yo venía con él de la iglesia y él me dijo a mí, mira, tú sabes que cuando yo estaba en el vientre, hubo una luz que me visitó, pero un niño con 4 años y pico, te estoy diciendo, me dice esto. Me dijo, y esa luz era Dios. Y él me dijo que yo iba a nacer para adorarlo y que yo lo iba a adorar a él a través de un milagro. O sea, eso me trae cuando Jeremías dice, desde el vientre de tu madre te cogí, te di por profeta a la nación. O sea, es lo que me está diciendo a mí, que antes de nacer ya Dios le hubiera dicho a él eso, pero ¿cómo un niño tan pequeño te va a decir eso? Al menos que el mismo Dios tome su boca y te lo diga. ¿Entiendes? ¿Cómo él se va a recordar donde él estaba en el vientre? Él no sabía nada pequeño. Él me dice a mí que hubo una luz que lo visitó y le dijo que cuando él naciera, él lo iba a adorar y él lo iba a adorar a través de un milagro. Y así, vamos a decir, porque donde quizás yo entiendo que yo me convertí antes de que pasara eso, pero ya eso estaba en el propósito de Dios, que pasara para que yo pudiera conocerlo. Aleluya. ¿Entiendes? Y yo empiezo a tener un entrenamiento. Cuando yo estoy ahí con él en la casa, yo entro en lo que es la oración. Tú sabes que yo eso lo aprendí luego que entré a la iglesia, de que a veces hay personas que están buscando bautismo del Espíritu Santo, hay personas que ayunan para el bautismo del Espíritu Santo, hay gente que tienen años en el Evangelio y no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y yo recibí el bautismo del Espíritu Santo en mi casa antes de yo llegar a la iglesia. Un día que yo estaba de rodillas y yo de repente comencé a hablar lengua, pero yo no sabía lo que era hablar lengua. Yo no sabía lo que era eso y yo comencé a hablar ese idioma raro. Digo yo, Dios mío, fue el que el Señor me bautizó en mi habitación con el Espíritu Santo. Y yo comencé a hablar lengua y ahí en adelante el Señor comenzó a entregarme más dones, más dones. Hubo un momento que luego me invitaron a una actividad y cuando yo fui a la actividad, el predicador terminó de predicar. Y cuando él dijo, él soltó el micrófono. Y cuando él soltó el micrófono, él dijo, no, espérate, que el Señor me dijo que imparta. Y cuando él dijo así, él empezó a orar y de repente me tomó como una unción. Yo estaba atrás. Y yo comencé a danzar y yo me sentía como en el aire. Y luego yo me paro. Wow. Luego, ¿qué pasa? Y cuando ya yo me voy a mi casa, que yo estoy en mi casa, yo tengo esta revelación donde yo veo yo estoy en el mismo escenario que yo estaba. Y yo veo que yo estoy volando en los aires. Y la persona que están ahí, incluso el predicador me está mirando y está diciendo, ella no pisa la tierra, ella no pisa la tierra. Ella no la pisa la tierra. Y cuando yo miré, había un personaje alto, fuerte, que me tenía agarrada. Y ese personaje me tenía en los aires. Y de repente yo veo que este personaje me pone un manto blanco en la cabeza. Y cuando él me pone el manto blanco en la cabeza, luego yo caigo, como mismo yo caí, literal. Entonces, cuando yo me levanto al otro día, yo comienzo a indagar. Yo le digo, varón, mire, yo tuve esta revelación. Y él me dijo, tú recibiste el manto de Eliseo, la doble porción. Y yo, pero yo no sabía. Y él me dice, búscale en la Biblia cuando yo lo leí. Y así luego de ese momento, entonces yo comienzo a tener, las revelaciones mías son más profundas. Dios comienza a llevarme a un nivel de revelación que yo me veía, me veo. Hasta en los grupos, hay veces de reuniones, que a veces hay gente que hace reuniones, me veo escuchando lo que hablan, lo que dicen. Pero eso yo lo recibí en esa habitación, pero fue por el nivel de ayuno y de oración. Empecé a verme en diferentes lugares. Hubo un momento que yo, no sé si muchas personas saben, ¿sabes dónde queda San Luis? Hay un lugar que dice Cortebolo, por ahí hace mucho trabajo de brujería. Y hay un hombre que vive cerca de la Cruz de Camino,
y por ahí pasan muchos accidentes. Yo veo que yo paso primero, eso es en revelación. Yo veo que yo paso primero y veo que pasa un accidente y la persona que está ahí, que cae desbaratada completamente. Wow. Y cuando yo digo, wow, yo veo a esta persona desbaratada. Y al otro día, yo me veo en la puerta de un hombre que vive cerca y yo veo que este hombre está hablando y está diciendo, wow, yo no puedo con lo que ella porta, yo no puedo con lo que ella lleve, es demasiado fuerte, dice el hombre. Y cuando yo comienzo y me voy caminando, yo me voy, ya yo despierto. Pero al otro día yo pasé por ese lugar porque yo tenía que cruzar por ahí para ir a la iglesia. Y cuando yo paso por el lugar, yo veo que el señor, un señor mayor, ya un viejo, él se queda mirándome. Y él me lleva con la mirada hasta la esquina, pero yo no estoy entendiendo nada, porque como te dije, son experiencias que el Señor me entró antes de alguien instruirme, sino que yo conocía la experiencia viviéndola, no porque alguien me la enseñó. Entonces yo veo que este hombre me sigue con la mirada y yo siento que alguien me dice, él te está mirando porque él sabe que tú visitaste su casa. Parece que quien ponía los trabajos en ese lugar, Carrefour, que le dicen eso, como son trabajos que las personas preparan para que el que pase por ahí tenga accidente, a ellos le hacen sacrificio a su demonio. Cuando yo paso, entonces él reconoce que soy yo la que paso, pero él me está reconociendo a mí, pero yo no estoy llegándole bien a la visión que el Señor me mostró, a la revelación de lo que pasaba ahí. Y era que yo estaba peleando con lo que él hubiera puesto, el Señor ya me hubiera llevado en el espíritu a aquel lugar, pero él me reconocía. Aleluya. Porque hay veces que nosotros como cristianos no sabemos lo que portamos. A veces nosotros pisamos territorio y estamos desbaratando trabajo, pero nosotros no sabemos, pero hay brujos que sí saben lo que tú portas. Dios mío. Ellos entran al mundo espiritual, por eso es que hay brujos que dicen, no, fulano es cristiano y fulano no es cristiano, porque ellos reconocen, ellos pueden ver la luz que hay en ti. Hay personas que solamente por pasar en un lugar, la luz de ellos es reflejada en aquellos lugares, porque hubo otro momento donde yo también iba para la iglesia por un lugar, yo pasaba siempre por ahí caminando, siempre. Los cristianos tenemos poder de parte de Dios y a veces nosotros queremos que somos poca cosa y no, nosotros tenemos poder de parte de Dios. Yo pasaba por ese lugar también, ese era otro cruz de camino. Y cuando yo paso, yo veo que este señor me llama en revelación. Sierva, venga acá. Yo le digo, dígame. Me dijo, mira, ¿y por qué tú miraste para acá? Me dijo. ¿Por qué tú miraste para acá? Tú no sabes que solamente con tú mirar al altar de tú lo de barata. Y parece que fue que al yo pasar por ahí, el trabajo que él tenía se le desbarató. Pero todo eso pasó en el nivel de búsqueda. Por eso es que es muy importante nosotros estar siempre en búsqueda, porque hay veces que nosotros decimos, el cristiano no tiene reposo, el cristiano siempre vive en guerra. El cristiano siempre debe de vivir buscando la presencia de Dios, porque Cristo dijo, desde el tiempo de Juan el Bautista hasta ahora sufre violencia. O sea, nuestro reino no es de esta tierra. Hay bendiciones porque el que es cristiano es bendecido. Porque hubieron muchos hombres de aquel tiempo que tenían. Mira, Jacob era bendecido, claro. Hay bendiciones, pero lo que es la vida espiritual, nosotros siempre estamos en guerra porque el enemigo no descansa. Dice que ha descendido con gran ira buscando a quien devorar, sabiendo que le queda poco tiempo. Wow. O sea que el enemigo siempre va a buscar la manera de golpearte, aunque tú seas bendecido. ¿Entiendes? Dios mío. Sí, está fuerte esta experiencia la cual usted está viviendo y la cual ha vivido en el Señor. Conocemos que el Señor hace cosas grandes, ¿me entiendes? Y sabemos que el Señor, todo lo que hace es poderoso. A veces es difícil de creer para muchas personas, como le decía, pero cuando tú eres la manifestación de lo que tú estás hablando, eso es así, ¿me entiendes? Entonces, yo he podido ver, porque también yo vivo cerca de su casa, cómo usted ha pasado ese proceso y cómo se ha mantenido firme delante del Señor. Eso es así, porque el Señor, primeramente, a Dios le gusta que nosotros lo honremos, para Él honrarte. Es bueno honrar siempre al Señor. Yo siempre, desde que me convertí, vamos a decir, el Señor puso una marca en mí, que fue honrarlo a Él para yo ser honrada. Amén. Pero lo que queremos dar a entender esta tarde, que nosotros siempre debemos de buscar el rostro del Señor. ¿Para qué? Para que el Señor nos enseñe a nosotros lo que portamos nosotros. Eso fue lo que yo entendí. Yo entendí en mi proceso, porque todo proceso tiene una enseñanza y hasta que tú no aprendes no sale de él, porque el Señor te quiere enseñar algo. El Señor te quiere enseñar que tú dependes de Él. El Señor te quiere enseñar lo que tú portas de parte de Él y cómo pelear. Aleluya. Porque ahí el Señor, entiendo yo, me enseñó, me capacitó. De que todo aquello que yo no entendía, porque yo no entendía, hubo un momento, antes de yo llegar a todas esas situaciones, cuando yo estaba más pequeña, bien hubiera dicho en el otro testimonio que yo vivía con mi abuela, pero cuando yo vine aquí, lo que es a San Luis,
Mi papá tenía una esposa y esa mujer, ella tenía un altar de brujería, lo cual esa mujer llegó hasta comprar un chivo y ese chivo hablaba, eso salió hasta en los periódicos también. Ese chivo hablaba, pero cuando nosotros llegamos ella se hubiera matado porque ella se mató en un accidente. Ella iba a dejar lo que, porque hay personas que tienen altar de brujería y ellos renuncian, pero ellos no se convierten. Y de la única manera que tú puedes renunciar a un altar de brujería es si tú aceptas a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Aleluya. Pero ella se iba y ella lo iba a dejar. Y en el camino ella se mató y no llegó al lugar donde ella iba. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros nos mudamos a esa casa, en esa casa todavía estaba el altar de ella. Pero yo, como hubiera dicho en el otro testimonio, ya yo tenía una marca de Dios, aunque yo no era cristiana, eso era cuando yo estaba más pequeña, esa parte yo no la dejé. Cuando yo estaba donde me hablaba, ya yo tenía esa marca, entonces ya yo tenía el temor de Dios, yo siempre ponía la Biblia. Y ese altar todavía, y ese altar le hacía guerra que yo pusiera la Biblia. Y ese demonio que operaba en ese altar, yo veía como él se paraba en la puerta y me decía que sacara la Biblia para afuera. Wow. ¿Por qué? Porque aunque yo no era cristiana, pero la palabra le hacía guerra. Y el temor que yo tenía, porque todo aquel que pone su confianza en Dios y el temor, por eso es que la Biblia dice que el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. ¿Entiendes? Y en ese momento yo puse a Dios en primer lugar y ese demonio siempre me decía, saca, saca. Pero ya yo tenía el don, vamos a decir, de revelación y ese demonio yo lo podía ver. Pero ¿cómo Dios pudo activar ese don? Viniendo yo al evangelio. ¿Entiendes? Wow. Entonces el enemigo veía el nivel y el potencial que yo tenía para poder ver las cosas del mundo espiritual y el enemigo por eso era que quería jalarme. Entonces por eso Dios permite que yo entre el propósito. ¿Para qué? Para que yo sea entrenada en lo que verdaderamente Dios quiere que yo sea entrenada. Que es para edificar las almas, que es para ver el mal venir, porque todo el don que Dios te da es para que tú veas el mal venir, para tú advertir. Dice la Biblia que nada ocurre si que Dios se lo revela a sus siervos los profetas. Y así. Entonces Dios, el don que Dios quiere, el don que Dios ha entregado en tu mano es para la salvación de las almas. Aleluya. Para que las almas a través de ti sean edificadas. Y tú el mal tú puedas percibir. Por eso es que nosotros tenemos que tratar de tener conocimiento, porque cuando a Job le vino el mal, dice la Biblia, que uno de los amigos del que se llamaba Elifaz, el enemigo se le reveló. Y el argumento del enemigo para atacar a Job fue de que el hombre pone su confianza en la polilla, que no fundamenta su confianza sobre las rocas. Y dice la palabra que el hombre se muere sin adquirir conocimiento. Y eso fue uno de los argumentos que él tuvo. O sea, que el hombre muere, a veces se perece, como dice la Biblia. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y si tú te fijas ahí, el Satanás cuando se le revela Elifaz le dice que se muere sin adquirir conocimiento. Entonces, que muchas veces nosotros desfallecemos por el conocimiento, porque nosotros tenemos que conocer primeramente al Dios que nosotros le estamos sirviendo, lo que tenemos, lo que Dios ha puesto en nuestra mano. Aleluya. Para poder alcanzar eso que Dios quiere que alcancemos. Wow. Y esto da tan fuerte que hay gente que ahora mismo, lo que usted ha hablado está haciendo tanto efecto, porque mira, a veces estamos luchando, ¿verdad? Usted hablaba ahorita del ayuno, en el proceso que Dios le mostró en el ayuno y la activación del don que estaba en usted. A veces el don, ¿verdad? Se activa, ¿verdad? En las herramientas correctas, en el ayuno, en la oración. Y hay gente a veces peleando, ¿verdad? Con cosas que le están haciendo la guerra, con enfermedades, con situaciones difíciles, situaciones económicas, problemas matrimoniales, problemas en todo, ¿me entiendes? Y problemas en el trabajo, pero están luchando con la herramienta, ¿sabe con cuál? Con la herramienta incorrecta. Correcta. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios. Y dice Efesios capítulo 6, revestido de toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Hay gente que le están pasando días malos, días fuertes, tiempos caóticos, tiempos difíciles, pero que no se han revestido. ¿Me entiendes? Porque a ti te llegó un tiempo muy malo, pero Dios te revistió del poder de Él. Y te entró, ¿me entiendes? Para que pudiera luchar con la armadura correcta. ¿Tú me entiendes? Que era la palabra, el ayuno, era la oración. ¿Me entiendes? Entonces, Dios te preparó y te diseñó para que luchara con la armadura correcta. Claro. Entonces, ahora yo entiendo por qué hay tanta gente, tanto tiempo en un proceso y cuándo es que va a salir, cuando lucha con la armadura correcta. Está peleando, pero a veces están peleando, pero con la armadura incorrecta. A veces hay gente que comienzan, tú no me ves que la armadura que tienen, ¿verdad? Es hablar, pero la palabra, no la palabra de la Biblia, sino la palabra negativa. Estoy pasando un proceso. Y tú, cada vez que tú lo ves, varón en batalla, varón como está sierva, como está en una batalla.
cómo estás en un proceso, en un dolor, en una aflicción, pero tú nunca has visto una palabra que te han dado de cambio. ¿Tú me estás Sí. entendiendo? Entonces, yo digo, vamos a pasar procesos, sí, pero hasta un tiempo, A ¿me tu entiendes? tiempo. Después que nosotros pasemos ese proceso, ¿me entiendes? Va a venir la bonanza, ¿me entiendes? Va a venir el El refrigerio. refrigerio de Dios. Porque Dios lo que quiere es que nosotros entremos a la dimensión que queremos, que veamos nuestras armaduras, como tú dices. Nuestra armadura no son carnales, son espirituales. O sea, nuestro pleito tiene que ser primeramente espiritual. El ayuno y la oración me enseñó a mí que hay muchas cosas a las cuales tú puedes alcanzar. La Biblia dice que hay géneros que no salen sino con ayuno y oración. En el mismo ayuno y oración yo pude ver mi liberación. Hubo un momento, un día que yo estaba de rodillas y yo le dije al Señor, si hay algo en mí, tiene que salir porque no es necesario, yo le dije, que un hombre ponga la mano sobre mí si tú estás ahí. Y dice que un cuerpo no puede habitar dos señores. Dos señores. Y mientras yo estaba de rodillas, yo sentí como algo salió de mí. Hubo algo que salió de mí, yo sentí algo que salió de mí, así salió. Pero eso fue entre el ayuno y la oración. ¿Entiendes? Son cosas que quizás tú le expliques y dicen, pero ¿cómo así no? El Señor tiene el poder, porque el Señor puede dar la orden y decir, fulano tiene que ser libre hoy. Porque hay gente que ve en la liberación como cualquier cosa, la liberación de cualquier cosa. Todo aquel que alcanza liberación debe de darle gloria y gracias a Dios. Tú no ves aquella mujer que le dijo al Señor, Señor, le dije a mí, entiéndeme, le dijo, la comida de los hijos no se le puede pedir, pero ella se humilló. Y hay gente que ve la liberación como cualquier cosa, es una bendición, que de una atadura el Señor decida librarte y libertarte. Hay mucha gente que están atados y no ha podido ser libre. Pero la gente que recibe la bendición de ser libre tiene que darle gracias a Dios. Hubo un momento donde el Señor me mostró una revelación que yo voy a un lugar a buscar un hombre. Y cuando yo veo que este hombre está en una cárcel. Y cuando el hombre está en la cárcel, yo le digo, vámonos que te llegó tu libertad. Y él me dijo a mí, yo no me voy. Y yo le dije, ¿por qué tú no te vas si yo te vengo a buscar y te llegó la libertad? Y él me dijo a mí, yo no me voy porque yo estoy bien con el amigo mío. Y el hombre que estaba sentado al lado de un hombre blanco, y el hombre tenía un cuaderno. Y en el cuaderno que el hombre tenía, el encabezado decía Satanás. Y abajo él tenía un listado de muchos nombres. Y yo le dije a él, está bien, yo lo miré, al que él me dijo que era su amigo, que era Satanás. Y yo no le dije nada a él, al que estaba al lado. Y yo le dije, no te preocupes, al muchacho que yo fui a buscar, que yo voy a orar por ti, para que el Señor te saque de aquí. El Señor lo que me estaba dando a entender ahí, que hay gente que ellos se sienten cómodos en la prisión que ellos están. Y que es necesario que nosotros demos rodillas por ellos, para que ellos sean libres. ¿Entiendes? Para que el enemigo lo suelte. Porque hay gente que tú dices, fulanito uno le predica y él dice que él no viene, pero que él se siente cómodo ahí donde él está, la cárcel, porque el enemigo le pone todo, porque dice que su reino es este, y el reino de nosotros no es aquí, no es en esta tierra. Y hay gente que dice, ¿cómo yo le voy a entregar este cacarón a Dios? Ya yo estoy viejo después que yo viví el mundo. Eso son mentiras que el enemigo le mete en la mente. Entonces nosotros como cristianos, Dios lo que me está enseñando a mí, hay gente que van a estar cómodos, que tú le vas a decir, te llegó la libertad, Cristo te ama, Cristo liberta, y ellos van a decir que no después, más adelante. Es porque ellos se sienten cómodos. Pero el Señor me mostró, tú tienes que clamar por esas almas que te dicen que no. ¿Para qué? Para que yo la liberte. Amén. Entonces son cosas que nosotros como cristianos debemos de aprender. El enemigo tiene las almas atadas. Pero es con la comodidad del mundo, que lo tiene ciego. Y a veces tú no ves que hay gente que le están predicando a fulano, pero acepta a Cristo, Cristo es tu salvador, y dicen que no es por la atadura que ellos tienen. Atadura. ¿Entiendes? Entonces, todo eso uno lo consigue, ¿cómo es? En la presencia. A veces nosotros queremos que Dios nos use, que Dios nos revele, pero nosotros estamos cómodos. Nosotros no hacemos nada. La mayoría de las personas que yo he podido observar en la Biblia, que alcanzaron milagros, que alcanzaron bendición, ellos hicieron algo para provocar a Dios, para provocar la presencia. Y eso es lo que el Señor me estaba enseñando. Para tú provocar, para tú ver una manifestación, o no tanto manifestación, porque para lo primero que nosotros debemos de querer al Señor en esta vida, para nosotros mismos. Yo viví mucho tiempo viviendo toda esa experiencia. Hay mucha gente que la van a conocer ahora, luego que yo le preso, pero no por una manifestación, porque también hay otra cosa. Hay gente que no ven manifestación, pero Dios le está enseñando primero a que tengan a Dios por dentro, a que conozcan a Dios ellos. Porque si tú no conoces a Dios tú, muchas veces tú puedes tambalear, ¿entiendes? Por eso es que hay personas que Dios tiene que primero, antes de yo tener una manifestación, tú tienes que enseñarles a vivir una intimidad con ellos. Porque para tú tener una amistad con Dios, tú tienes que ver a Dios como tu amigo. Hubieron hombres de Dios que vieron esas manifestaciones porque lo veían como amigo. ¿De quién era que era amigo? De Abraham.
Aleluya. ¿Por qué? Pero primero tiene que ser amigo de Dios, aprender a vivir un secreto, una intimidad, otra cosa. Cuando Dios a veces nos revela, hay veces que Dios nos revela cosas que son para nosotros dos, porque si tú y yo somos amigos, amigos, tú y yo somos amigos, no te va a gustar que lo que tú me digas a mí en un secreto, Rosario, yo quiero hablar contigo, yo lo diga. Y por eso es que hay gente que, wow, pero ¿por qué Dios le habla más a fulano que a mí? Dios Es mío. porque Él es amigo y la amistad es sagrada. Wow. Entonces hay veces que tú me vas a decir, Rosaura, yo te voy a decir tal cosa, pero tú lo puedes decir, pero hay cosas que no. Entonces hay gente que tiene que esperar la dirección del Espíritu. Hay cosas que quizás yo la quiera decir, pero yo no puedo. Hay revelaciones o experiencias que yo he vivido. Una, porque no están en la Biblia, y dos, porque Dios no me ha dicho a mí dila. Sino porque Él quiere que esté todavía solo entre Él y yo, como una intimidad. Porque ¿qué es la habitación? ¿Qué es la habitación? ¿Qué es la intimidad? Cuando tú estás con tu esposa en la intimidad, tú no puedes salir a decir nada de lo de tu esposa porque es algo íntimo. Al menos algo que tú sepas que sea para edificar a la otra. Amén. Y Jesús compara a la iglesia como la novia. Entonces, una intimidad es tuya y de tu esposa. ¿Entiendes? Y hay personas que tienen que entender ese secreto. Cuando entiendan qué es el secreto de la intimidad, entonces Dios va a comenzar a revelársele. Dios va a comenzar a revelarle cosas que ellos mismos no se imaginan. Y va a comenzar a llevarlo a nivel. ¿Entiendes? Yo vi el momento que Dios me llevó un momento en un hospital donde yo vi una mujer que estaba enferma. Y yo fui a ese lugar y ella estaba a punto de morirse. Y yo le puse la mano y dije, tú no te vas a morir. Tú te vas a levantar. Y yo le puse la mano, oré por ella y después me levanté. Aleluya. Entonces, esas son cosas que yo la pude vivir en la habitación, en el secreto. El secreto. Así es. Así mismo, el tiempo realmente ha llegado, gloria a Jesús, pero creemos que Dios va a hacer cosas grandes y creemos que Dios sigue haciendo cosas grandes. Amén. Y muy impresionante, sierva, las experiencias que uno vive como cristiano son cosas fuertes, ¿usted me entiende? Y me gusta porque el Señor nos capacita en ese proceso, nos prepara en ese proceso que nosotros vivimos. Nosotros después de ahí tenemos identidad. No, y que, disculpa que te interrumpa, es como tú dices, porque el Espíritu Santo también es otro profesor y que me enseña, porque el Espíritu Santo me enseñó hasta a predicar. La primera vez que yo iba a dar un mensaje, yo le dije, mira, Señor, yo me voy a acostar, me voy a dormir, tú me vas a mostrar el sueño, que yo voy a predicar. Y así mismito, cuando yo me dormí, el Señor me mostró que yo iba a predicar y el libro y todo. Wow. Y cuando me levanté el otro día, estudié el tema y eso era precisamente lo que yo iba a estudiar, lo que yo iba a predicar. Para que usted vea. O sea, Entonces, que él es tu profesor, el Espíritu Santo es profesor también. te capacita, porque es que a veces en ese proceso, a veces no tenemos identidad, no sabemos quiénes somos. Sí. ¿Me entiendes? Entonces Dios tiene que enseñarte a ti quién tú eres. Así A es. veces, ¿por qué? Porque que a veces vienen situaciones tan fuertes que tú dices, no, pues si yo salgo de esta, entonces Dios te saca de esa. Entonces tú dices, ahora yo sé. Ahora yo sé. ¿Me entiendes? Que justamente cuando el ángel saca a Pedro de la cárcel que Herodes lo tenía, cuando él está afuera, él dice, ahora yo entiendo que Dios me llamó para hacer su obra. ¿Tú me estás entendiendo? Que hay momentos que tú entiendes, tuvo un llamado, tuvo un propósito, pero como hasta aquí. Llegan situaciones que te dicen como hasta aquí, pero hay una palabra, Dios se va a acordar de ti. ¿Me entiendes? En el momento preciso, a la hora precisa, en el momento correcto, Dios va a llegar. Entonces se va a acordar de ti, ¿verdad? Y va a entrar en esa situación que está viviendo. Claro. Sí, porque hay personas a veces que ellos quieren ver una manifestación, pero no entran en la palabra. Si Dios te da una palabra, tú tienes que entrar en la atmósfera de la palabra para tú poder ver el cumplimiento, porque si Dios te dice a ti, el Espíritu Santo está ahí todo el tiempo, listo para enseñarte, y porque Él es el mejor profesor. Aleluya. Pero si tú, un ejemplo, tú quieres predicar la palabra, tú quieres ser un predicador, pero tú no lees la Biblia, ¿cómo tú vas a predicar? ¿Cómo tú vas a predicar? Porque el Señor no te va a mandar a predicar si tú no tienes palabra. El Señor no te va a mandar si tú no tienes lo que Él quiere decirte. Si tú le vas a predicar a un público, por eso yo digo que nosotros siempre tenemos que entrar. Yo cuando voy a predicar siempre oro para que el Señor me diga lo que yo voy a predicar. Porque hay un mensaje que el pueblo necesita. Porque el Espíritu Santo viene siendo el hemograma. Porque cuando tú vas al hospital, que tú te haces un análisis, ¿qué te hacen? Un análisis y el Espíritu Santo dice lo que tú tienes. O sea, el hemograma literal dice lo que tú tienes. Va a un hospital, te sientes mal, te hacen un hemograma y luego que el hemograma sale los resultados, entonces el médico te da el medicamento, pero el medicamento es un solo.
hay acetaminofén, hay diclofenal, pero se llama medicamento todo. Entonces, así mismo es la palabra es la palabra, pero hay diferentes tipos de palabras en la misma palabra, que es la que la persona necesita. Entonces, cuando tú vas y oras, que tú le dices, Señor, yo necesito que tú me des una palabra para este pueblo. El Espíritu Santo, que conoce todo, que él es presente, él es el principio y el final, lo dice la Biblia. Claro. Entonces, Él está en todos los lugares Él está. ¿Entiendes? Entonces Él es que te va a dar la palabra que necesita ese pueblo en el momento. Pero a veces nosotros no escudriñamos, no consultamos, porque los profetas antes, cuando iban a una batalla, consultaban, Señor, ¿vamos o no vamos? ¿Y porque ellos tenían victoria? Y eran certeros en donde iban con la palabra que iban. Porque ellos escudriñaban y le preguntaban al dueño de la palabra o al dueño del pueblo, ¿qué hago con tu pueblo? ¿Qué hago? ¿Le digo que suba o que se quede? Entonces eso es lo que tenemos que aprender. ¿Entiendes? Sí, es así. Y es como usted ve, por ejemplo, si Dios no te entra en proceso, ¿verdad? Esto lo hablamos ahorita. Si Dios no te entra en proceso, ¿cómo tú vas a hablar de proceso? ¿Cómo tú hablas de proceso? Si Dios no te entra en una dificultad, ¿cómo tú hablas de dificultad? ¿Cómo tú hablas de dificultad? ¿Cómo tú vas a predicar el Dios, verdad? Porque muchos de los antiguos y de la Biblia que hoy en día nosotros tenemos, ¿verdad? Los nombres que se le crearon a Dios fue porque Dios llegó en una situación específica en la vida de una persona. ¿Me entiendes? Y la gente los renombró como más de lo que ellos pensaban. Tú eres Jehová Jireh. ¿Tú me entiendes? Como que tú dijiste, tú eres Jehová Jireh porque tú me llegaste en mi situación y me proveíste cuando yo necesitaba. ¿Me entiendes? Tú dices, tú eres el que me ve porque te vio en el momento que tú, ¿me entiendes? Tú eres Rafa, tú eres Elohim, tú eres Manuel porque estuviste conmigo. ¿Me entiendes? En el momento que yo... Entonces, eso es lo que es, que tú tienes que vivir. Por eso Dios te ha pasado y no ha pasado por diferentes cosas para que nosotros podamos hablar hoy en día, estar aquí sentados, ¿me entiendes? Estar en esta cámara, ¿me entiendes? Que Dios nos ha puesto, ¿verdad? Para nosotros hablar lo que hemos vivido, ¿me entiendes? No cosas sin efecto, sino con efecto, porque lo que tú vives, tú tienes el título de predicarlo. Así es. Lo que tú vives, tú tienes el derecho legal de hablarlo, ¿me entiendes? Porque tú lo viviste. Es decir, yo no escojo quién cree o quién no cree, pero sí sé que Dios lo hizo en mi vida. ¿Me entiendes? Entonces no me preocupo por el que crea o por el que no crea, pero sí te hablo para que veas que Dios es real. ¿Me entiendes? Tú eres un testimonio vivo y yo también de que Dios es real. ¿Me entiendes? Y de que Dios hace con nosotros lo que quiera hacer en nuestra vida. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener siempre presente, de que Dios hace cosas y permite cosas en nuestra vida, porque necesitamos hablarle a gente específica y que están pasando por situaciones específicas. Quizás tú dices, bueno, este no cree, no, pero hay gente específica que están desamparados, que se sienten desamparados, no lo están, pero se sienten desamparados y necesitan escuchar que Dios hizo algo contigo. Entonces, cuando tú vienes la palabra, ese mensaje los regocija a ellos y le da fe. Claro, le da fuerza, porque como podemos ver, en el libro de Daniel también, cuando Daniel el ángel desciende, el ángel le dice, él estaba desmayando a causa él estaba débil ya, porque dice que él tenía 3 semanas de ayuno. Aleluya. Él dijo que él no había comido, ni se viera un ungüento, ni nada. Dios mío. Dice que él no se viera un ungüento y dice que a causa de la presencia y también de los días que él tenía en ayuno, él estaba débil. Wow. Y él le dijo, mi Señor, ¿y cómo yo hablaré con usted si estoy débil? Y dice que hubo uno con forma como de hombre que lo tocó y le dijo, cobra fuerza, siervo amado. Dios. Y él le dijo, ahora sí puedo hablar, Señor. Dios mío. Yo siento la presencia del Señor. Wow. Él dijo, toma fuerza. Porque siempre el Señor te va a dar fuerza. Cuando el Señor ve que tú lo quieres buscar, él estaba en la visión y él cobró fuerza. Entonces hay veces que yo estaba en ayuno y que el hambre me está atacando porque el enemigo va a querer que te dé hambre. Y yo voy, me postro de rodillas y yo cobro fuerza. No sé si hay personas que le ha pasado, porque a mí yo he vivido esa experiencia. También, sí. Yo he estado en ayuno que a veces tengo hambre, que quiero casi entregar, y cuando yo me postro de rodillas cobro fuerza. Entonces el ángel, aquel ser con forma de hombre, dice Daniel, que lo tocó y él cobró fuerza. Pero él dijo, yo solamente vi la visión, pero había más con él. Dios mío. Yo solamente pude ver la visión porque los que estaban conmigo entraron en temor y se fueron y se escondieron, solamente pudieron escuchar. Así hay gente que nada más le toca escuchar. ¿Tú sabes por qué? Porque ellos tienen miedo de meterse y de sacrificarse. Entonces a veces hay gente que van a ver y hay otros que le va a tocar escuchar a través de la boca tuya lo que Dios va a hacer contigo, porque son personas que tienen miedo a la búsqueda, miedo a sacrificarse. Pero como Dios vio que Daniel aún
queriéndose desmayar. Oye, dice que él cayó de frente y él nada más podía oír y dijo, Señor, pero ¿cómo yo voy a hablar si no tengo fuerza? Wow. Entonces, como el Señor vio que él se quedó ahí, los otros se fueron, él lo tocó y le dio fuerza. Sierva, y yo le tengo una palabra a esa audiencia que nos está escuchando ahora. La palabra es que caminen con la palabra y con lo que el cielo habló de ellos. Así mismo. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando tú te agarras de esa palabra que Dios te dio, ¿verdad? Oye, tú entiendes que a ti no te va a mover ninguna tempestad, ninguna tormenta, ningún viento contrario. Mire, de hecho, cuando Dios te da una palabra, ¿verdad? Y te dice, yo te voy a bendecir, yo te voy a llevar a naciones, yo voy a hacer cosas grandes contigo. Tú tienes que agarrar esa palabra y atarla al cuello de tu corazón, ¿verdad? Atarla. Entonces, caminar por esa palabra, ¿verdad? Vivir por esa palabra, ¿verdad? Dormir con esa palabra, levantarte con esa palabra. ¿Sabes por qué? Porque hay gente que se van a levantar para declarar otra palabra en contra de lo que Dios te dijo. No me digas tú a mí que si Dios me habló y me habló de un sueño, ahora tú me vienes a hablar de una palabra en contra de lo que Dios me dijo. Es decir, todo lo que venga en contra de la palabra que Dios me dijo primero, queda en segundo lugar y queda descartada, ¿verdad? Entonces por eso viene a hablar la gente. Porque a veces Dios te habla y te dice, te voy a llevar a naciones, te voy a llevar a predicar, voy a hacer cosas grandes contigo. Pero tú sabes, aparecen gente en el camino, veo una nube negra, veo una caja, pero hermano, si ya Dios vio que yo iba a tener un propósito y ya Dios vio quién yo iba a ser en él, tú puedes ver lo que te dé la gana. Lo que se va a cumplir sobre mi vida, sobre tu vida, es lo que Dios dijo, es lo que Dios habló. Porque hay gente como que tú sabes lo que ellos están viendo. Porque dice la Biblia, quita de tu ojo, ¿verdad? La viga para que tú puedas ver, ¿verdad? La del otro. Entonces, hay gente que solamente ven desgracia. Porque si tu vida está así, eso es lo que tú vas a ver sobre mi vida. Entonces, tú tienes que pedirle al Señor que entre en tu situación, que entre en tu vida, que cambie para que tú puedas profetizar a otro. Porque a veces nosotros profetizamos a una persona en contra de lo que Dios le dijo. Tú sabes lo que es tú cargas con una palabra. Tú vienes pasando procesos y Dios contigo. Y después venir una persona y decirte a ti, dice que ve algo sobre ti, que no es alineado a lo que Dios te dijo. Tú dices, pero espérate, esto hay que llevarlo a la Biblia, porque la Biblia dice, si alguien ministre conforme a la palabra. Si alguien habla, hable conforme a la palabra para que todo sea Dios. Entonces tú no puedes, ¿verdad? Agarrar y decir una palabra. Entonces cuando te digan falso profeta, entonces tú no te puedes sentir mal. Claro. Porque lo que tú me estás diciendo no está alineado con lo que Dios me dijo. Con lo que Dios me dijo en entonces, todo lo que Dios me hable tiene que estar alineado con lo que Dios ya me dijo primero. Es decir, ok, los profetas son de Dios. Hay profetas, claro que sí. Hay gente que habla de Dios, claro que sí. Ahora, todo lo que te diga un profeta tiene que ir alineado a lo que Dios te habló. Porque si tú estás en la línea y estás caminando correctamente y perfectamente, ¿cómo es posible entonces que venga y te den una palabra que vaya en contra? Tú dices, no, es que yo no estoy mal. Claro. ¿Me entiendes? Yo no estoy mal. Entonces, el justo vivirá por su fe y el justo tiene promesa de parte de Dios, tiene cumplimiento. Entonces, si tú estás bien. Por eso que te digo que hay que escudriñar primero, porque el Espíritu Santo es el hemograma del Espíritu. Tú tienes que escudriñar el Espíritu Santo. ¿Qué palabra necesita? A mí me ha pasado, a mí me han dado palabras. Sierva, porque no me vas a decir tú a mí que tú teniendo una compra en tu casa o tú no teniendo nada en tu casa, vamos a decir, ni una gota de aceite ni arroz. Y yo llego a tu casa, Javier, dice el Señor que me dé una libra de arroz del arroz que tú tienes, pero tú no tienes nada. Yo no tengo arroz. Entonces no fue Dios que me mandó a decirte eso. Entonces, por eso que tenemos que escudriñar primero antes de la palabra, ¿entiendes? Antes de hablar, el profeta tiene que ir al secreto y decirle, Señor, ¿qué pasa? Dice que cuando a Eliseo se le fue revelado, ¿cómo fue que dijeron lo contrario? Dijeron, hay uno en la cámara más secreta que le revela a un siervo todo lo que ha de pasar. Que él habla, ¿verdad? Que él habla, pero fue ¿a dónde era que él estaba? Claro, en la cámara. En la cámara más secreta, ¿me entiendes? Entonces, y que cuando el mismo Elías llegó de la viuda, ella no tenía nada, tenía un chin de harina, pero ¿quién cargaba la palabra? La palabra de bendición, de pasión. ¿Me entiendes? Es como tú dijiste, hay que tener una luz del cielo, una confirmación, algo que Dios te habló de verdad. Porque digo, no, mamá, nosotros tenemos un chin de aceite, un chin de harina. Tiene un respaldo, porque si tú te fijas, ella tenía un poquito de aceite. Un poquito y ya, ¿verdad? Pero ¿por qué el aceite no se multiplicó antes que llegue el profeta? Porque el hombre que te da la palabra. Entonces, el que Dios le da la palabra viene con confirmación. Aleluya. ¿Verdad? Viene con confirmación y con respaldo y con manifestación. No diga que Dios te dijo, ¿me entiendes? Porque una vez un profeta llegó a mi casa y me dijo que mi abuela se iba a morir en febrero y eso fue como en el 2019. Tenemos 2024 y mi abuela está ahí, ¿me entiendes?
Entonces, es lo que te digo, no esperábamos que se muriera, pero cuando Dios te da una palabra así, ¿me entiendes? Y tú vienes, apunta la fecha, Claro. ¿me entiendes? Y viene Dios y te deja en vergüenza. Hoy en día trata de descarriado. Porque- No queríamos que se descarriara, ¿me entiendes? Así es. Pero que todo el que, ¿me entiendes? Obre la emoción, un momento de la Así emoción, es. lo traiciona. Porque hay una palabra certera y hay una palabra con condición que el Aleluya. Señor trae. Hay veces que cuando los profetas iban al pueblo de Israel le decían, si no se arrepiente, si no se devuelve, Si no se, ajá. si no se devuelve le va a pasar esto y Y esto. esto. ¿Verdad? Claro. Entonces ahí el Señor le está diciendo, no que lo va a hacer. El No. Señor le está diciendo, Si si, se de- tú si no se te, arrepiente. si tú no te devuelves, te va a pasar. O sea, el Señor le está diciendo, ya va a pasar. Si el pueblo se devolvía, entonces el mal no venía sobre ellos. Aleluya. Pero había una palabra que el profeta daba que era certera, que era ya puntual, que era un edicto, que decía, el Señor dice que va a pasar esto y esto y esto y esto y esto. ¿Me entiendes? Recoge tu casa, te vas. ¿Tú me entiendes? Entonces, pero todo depende. Por eso es que yo digo que el profeta debe de escudriñar lo que el Señor quiere. También por Claro. eso yo siempre digo que nosotros también antes de dar cualquier palabra o juzgar cualquier palabra debemos de orar en el secreto, porque vemos que cuando el profeta también se le fue, el profeta que tú decías que se le dijo, tú vas a morir en tal fecha. Esa fue una palabra del Señor. Claro. Sí, claro. El Señor le dijo que le iba a morir a Ezequiel través lo del dijo, profeta claro. y Ahorita era del ahí Señor. ¿Y qué le hizo? se humilló. Cuando el ahí, ¿me profeta salió, él entiendes? se humilló y dijo, Señor, yo he sido justo, recuérdate. Y el Señor en memoria dijo, es verdad. Isaías, devuelve. Pero el mismo que mandó a dar la palabra dijo, ve y dile, vete. Vete, Que devuelve le, Isaías. que le alargo los días. Sí. Y el profeta habló de parte de Dios. Claro. Y cualquiera que estuviera ahí dijera, no, pero este profeta habló en la carne porque primero le dijo que se iba a morir y después viene y le dice que no, pero fue el mismo Dios que habló. Claro. Pero los que estaban alrededor podían decir, no fue Dios que habló, este hombre habló en su carne. Pero Ujú. por no escudriñar y preguntarle, Espíritu Santo, ¿fuiste tú que hablaste? Claro. Empieza a claudicar y a decir, este hombre no habló de parte de Dios, entré en una emoción, porque Es él dijo así. que iba a haber muerte y no hubo muerte. Por eso que el Señor también me ha enseñado a mí que el profeta no puede alinearse a lo que diga su corazón. Claro. ¿Cómo así? Tú tienes que escuchar nada más mi palabra. Si yo le profetizo juicio a una persona, la posición mía debe de ser pedir misericordia. Claro. Porque la Biblia dice que antes del ángel aparecerle a Daniel en aquella visión, Daniel estaba clamando por el pueblo y él clamaba como que él era uno de los que fallaba. Y dice, Señor, nosotros te fallamos, Aleluya. Padre, te fallamos todo. Pero me llama la atención porque él comienza a clamar como que si él, y yo ven acá, Señor, pero ¿y cómo él? Si él no está ahí, tú te le estás revelando un siervo que está andando bien. ¿Y por qué él comienza a clamarle al Señor? Le dice, todos. Dios mío. Es así. Tú no puedes profetizar ya donde Dios profetizó. Yo siempre he dicho eso. La primera profecía es la que Dios te dio. La que Gilda. Dios te dio. Dios te trajo. Mira, nadie sabe tu trayectoria, dónde tú vienes. Así es. Nadie sabe. Podemos conocer lo que vemos. Incluso yo que vivo cerca de tu casa, yo puedo ver lo que veo en ti, ¿verdad? Pero lo que tú has vivido en tu intimidad con Dios, ¿verdad? Y en tu trayectoria con Dios, hay cosas que yo no he podido ver. Así Entonces es. nadie sabe de a dónde tú vienes para venir a profetizar así como que, No. ¿me entiendes? Como porque yo siento, ¿me entiendes? Porque el profeta no puede tener sentimientos, ¿me entiendes? ¿Cómo te digo? Es que tú no puedes, la profecía de Dios, tú no la puedes ligar a tus sentimientos, porque a veces hay gente que tú sabes que quizá no nos llevamos bien, entonces viene Dios, te da una profecía y tú dices por ahí y comienza a profetizar de acuerdo a lo que A pasó. lo que siente. ¿Me entiendes? A lo que tu siente. sentimiento. ¿Me entiendes? Entonces dice Jehová, yo no he hablado. Ujú. ¿Me entiendes? Entonces hay que tener cuidado en ese momento que nosotros estamos en esa situación. Porque por eso mucha gente desanimado. Porque vino Dios, le dio una palabra, pero vino otro y le dijo, dice Dios que te detenga, pero Dios le Exacto, dijo que avance, que avance. que camine, ¿Me que no se entiendes? detenga. Entonces por eso hay que buscar el discernimiento, la firmeza en Dios. ¿Por qué? Porque demasiada gente detenido cuando Dios le dijo que avance. Que avance. Es que si Dios me dijo a mí que avance, mañana me puede aparecer un profeta diciéndome que me siente o que me detenga. Yo voy a avanzar. ¿Me entiendes? Porque si Dios me dijo a mí que avance, yo voy a avanzar. Si Dios me dijo a mí que me mueva, yo me voy a mover. Claro. ¿Me entiendes? Aunque a ti te aparezca mal, porque hay gente que Dios te dice, muévete, Isaura. Entonces, tú te mueves y ellos dicen, no, detente. De hecho, agarra, y lo que Dios te dijo, comienza a preguntarle a toda la gente de tu barrio, a ver, dile, mira, Dios me dijo que saliera, que predicara. Otros lo van a ver bien, otros van a decir, mal. sí, pero todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Como me dijo, todo tiene su tiempo. Y la palabra dice que predique dentro y fuera del tiempo. Y dice que aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así es. ¿Me está entendiendo? Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Que
no podemos estar desanimados por la palabra que se nos está desanimando, porque ya Dios nos dio una palabra primero. Es decir, la palabra primero que vino fue tu contrato. Venga, ese es su contrato. Dios, ¿me entiendes? Va a hacer cosas grandes contigo, te voy a llevar a naciones. Ahora aparece alguien y te dice que vio, que vea lo que quiera. A ti te habló, a ti te habló Dios. ¿Me entiendes? Claro. Que vea una nube negra, azul, roja, negra, una caja, lo que sea. A ti quien te habló fue Dios. Sí. Y tú tienes que estar firme en que el que te dio la palabra no miente. Dice la Biblia, Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Dios dijo, voy a hacer algo grande contigo, lo voy a hacer. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, hay que sacar el corazón de Jonás del pueblo evangélico. ¿Sabe cuál es el corazón de Jonás? Que predica la palabra, pero se sube allá a la montaña a ver cómo Dios lo mata todo de lejos. ¿Me entiendes? Exacto. Hay que sacar ese corazón. Claro. Por eso el profeta Jonás termina el libro, Dios corrigiéndolo. Exacto. Y le dice, pues tú tienes misericordia de una mata. ¿Me entiendes? De una calabacera que nació un día, murió otro día. Y yo no puedo tener misericordia de 120,000 hombres. Claro. ¿Me entiendes? Que el profeta no puede pensar así. Lo primero que el Señor me enseñó es que cuando hay una profecía negativa, el profeta es el primero que debe de contritarse. El profeta es el primero que debe de contritarse por el pueblo. Aleluya. El primero que debe de gemir por el pueblo y darle miedo de que el Señor traiga la profecía. Porque como tú dices, ¿cómo el Señor no va a tener misericordia, Jonás? Por eso es que cuando Jesús le sana la mano, el hombre que tenía la mano seca, dijeron, pero ¿y cómo tú vas a hacer este milagro hoy? Si no se puede. Y él dijo, pero si un dueño de la oveja ve que una oveja se cae, ¿no la va a sacar? No la va a sacar porque es día de fiesta. Entonces ustedes no quieren que yo le haga el bien a este hombre. Dios mío. Me hace a veces que hay gente que está bien, estaba escrito, porque por eso es que te digo también que hay que entrar tanto en la Biblia como en la revelación. Porque el mismo que escribió la Biblia, el dueño de la Biblia. ¿Entiendes? Pero como estaba escrito que no se podía, pero el dueño quiso. Claro. Y si el dueño quiso, ¿qué vamos a hacer? No podemos negar lo que Dios manda. Por eso es que vemos que cuando Dios se le revela a Cornelio, Dios tuvo que revelarse en visión a Pedro. ¿Para qué? Porque si él le dice por la palabra, ve y ve donde Cornelio, él dice que no. Pero el Señor tuvo que revelarse. Le dice, lo que yo santifiqué, no lo llame tú inmundo. Pero ¿cómo el Señor se le revela? En visión. Wow. Pero si el Señor le manda una palabra a través de un profeta, él hasta pelea con ese hombre. ¿Por qué? Claro. Por la palabra. Pero a veces nosotros no tenemos que desanimarnos, simplemente poner nuestra confianza en el autor y consumador de la fe. Por eso Cristo dice, poner tu confianza en mí. Right. Porque a veces nosotros no creemos que somos menos, que no podemos. Como te dije, yo nunca hubiera predicado. Y cuando yo iba a predicar me dio el mensaje de Dios. Y hubo un momento que yo iba a predicar un día y yo decía, wow, Señor, ¿y cómo yo voy a predicarle en la calle? El primer mensaje en la calle, Dios mío, ¿cómo yo voy a predicar ese mensaje, Señor? Si yo ni tengo Biblia, vamos a decir, ni nada. Y el Señor me dio mi mensaje. Yo le dije, oye lo que yo le dije al Espíritu Santo, porque yo lo hice a él, mi amigo. Yo le dije, oye, ¿cómo yo quiero predicar? Yo le dije, yo quiero predicar con capítulo y versículo, le dije, de la Biblia. Dios mío. Y cuando yo prediqué en esa esquina, la gente me decía, pero sí, a la gloria de Dios. Entonces sabe la Biblia, pero eso fue el Espíritu. Y yo misma no sabía cómo hubieran llegado esos capítulos y esos versículos, porque Él me lo trajo. Él simplemente me dijo a mí, lee la Biblia, en el momento de tú predicar, el Espíritu Santo te va a traer todo. Aleluya. Todo lo que tú vas a decir, Él te lo va a traer. Por eso hay gente que tenemos que tener confianza en el Dios que le estamos sirviendo. A veces nosotros creemos que nosotros no tenemos, pero si la burra de Balaam habló, aleluya, ¿qué más va a hacer nosotros? Un ángel le dio potestad para que hablara. Aleluya. Y él dijo, ¿cuándo yo te he hecho esto? Entonces, ¿tú crees que nosotros que tenemos una boca que nos ha dado el Dios de reyes, no vamos a poder hablar? Dios mío. Lo que Dios ha dicho de nosotros. Nosotros no tenemos que tener miedo. Nosotros lo que tenemos es que entrar y poner nuestra confianza. Otra cosa que el Señor me ha enseñado es que nosotros no podemos minimizar a nadie. Luego que el Señor te entrega un ministerio, tú tienes que mantenerte humilde. Porque cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿quién vendrá a ser el más grande? Él le dijo, que el que quiera ser el más grande va a ser el más pequeño. Entonces, lo primero que un hombre de Dios tiene que tener la humildad. Aleluya. ¿Entiendes? Es así. La humildad. ¿Para qué? Así. Para que el Señor nunca se vaya de ti, porque Cristo era Dios en la tierra y Él fue humilde. Y Él enseñó lo que es la humildad. Dios mío. Entonces, sierva, yo he entendido con toda esta experiencia que nosotros hemos dado y que usted ha hablado aquí y ha sido de gran edificación para mí, de que a veces el pueblo perece por falta de conocimiento. Sí, porque el mismo Jesús en una ocasión no lo dejaron pasar por una aldea y los discípulos dijeron, espérate, vamos a hacer que descienda fuego como Elías. Y dijo, no, espérate, yo vine a salvar a la gente. ¿Me entiendes? Porque ya era otra, ¿me entiendes? Ya era otra atmósfera,
Claro. Entonces, hay gente que se quedaron con el espíritu de Elías. ¿Me Me querían entiendes? matar, porque Claro. hay mucha gente que dicen también Jesús era duro, porque hay que tener un balance. Ujú. Cuando Jesús era duro, Jesús hablaba con certeza. Aleluya. Jesús hablaba al espíritu de ellos. Jesús no hablaba algo, no, Jesús hablaba el mismo espíritu. Jesús no hablaba inventando. Jesús era Dios duro mío. con aquellos hipócritas, con lo que se hacían Aleluya. hipócritas, porque muchas veces yo he entendido a través del espíritu que no es que tú falles, es que tú reconozcas. Dios mío. Porque la Biblia dice, si alguno falla, abogado tiene, pero ¿cómo va a ser que Aleluya. tú fallas y delante de los hombres tú te vas a negar? Dios Hay mío. gente que Dios le saca su pecado al público, no es porque no hay otro más que pequen, es porque ellos no reconocen. Porque Jesús golpeaba la hipocresía de aquellos fariseos. Jesús no golpeaba porque había más. Si Jesús iba atrás de aquellos que estaban enfermos, ¿por qué si le escriben los fariseos estaban enfermos? Él no iba atrás de ellos. Bueno, puso serio ahora. Era por la hipocresía que ellos cargaban. Porque si Jesús vino, Jesús se enojó mucho que la gente lo discriminaba. Y Jesús no le importaba, Jesús sentaba. Cuando fue a la casa de Saqueo, ¿qué dijeron? ¿Y Claro. por qué Jesús también no fue donde los fariseos a sí mismos? Era por la hipocresía que ellos cargaban. Pero cargamos. Que ellos, aún quizás también sí, ellos no tenían revelación, pero se negaban a sí mismos, donde ellos tenían al Dios mismo. Porque hay gente que te tienen adelante y reconocen que tú eres un hombre de Dios, pero quieren cargar una hipocresía sobre ellos, ¿entiendes? Porque Dios cuando mío. Saúl falló, que iban a poner a David, él sabía que él hubiera fallado. ¿Y por qué él persiguió a David si él sabía que él iba a fallar? Él podía reconocer y decir, pero yo fallé. Me voy a levantar en contra de este, que verdaderamente fue Dios que lo trajo. Dios mío. Entonces, ¿qué hacía Jesús? Lo golpeaba por sí, porque si hay gente que tiene que aprender a reconocer lo que ellos hacen para Sí, que el usted- Señor tenga misericordia. Usted me va a meter en problemas aquí. Usted quiere decir que hay gente que saben que Dios te usa, ¿verdad? Y hacen una actividad, ¿verdad? Ellos saben que Dios te usa. Y Dios le está diciendo, invita a Rosaura, ¿verdad? Y ellos agarran e invitan a otro, ¿verdad? Y usted está ahí. Y usted era la mujer del momento para ese tiempo, para esa actividad, ¿verdad? Pero ellos no reconocieron porque a Cristo lo tuvieron ahí, ¿verdad? Y no lo No reconocieron. lo reconocieron. ¿Usted me está entendiendo? Dice que a lo suyo vino y lo suyo Lo no suyo lo no lo recibió. recibió. Pero hubimos una parte que lo recibimos y nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Sí. Pero aunque no lo recibieron, lo que me impresiona de Jesús es que cuando pasó por la sinagoga que abarcó el tiempo, ¿verdad? Él entró y abrió el libro de Isaías capítulo 61 de la sinagoga. Él no acostumbraba mucho a entrar en la sinagoga, pero el día que entró, abrió el libro de Isaías capítulo 61 y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, Aleluya. por cuanto me ha ungido, ¿verdad? Para quitar las vendas, para libertar al que está cautivo. Es decir, yo no sé si creían o no, pero abarqué el tiempo. Es decir, me ungieron. Ujú. ¿Usted me está entendiendo? Que hay gente que lo que tienen que mantenerse firme en el momento de capacitación y mantenerse estable, porque cuando llega el momento de que viene entonces el tiempo completo, tú dices, el Espíritu del Señor está sobre mí. mí. Claro, ¿Entiendes? por eso Jesús no se turbaba, porque mira, ellos no reconocieron a Jesús. Pero Jesús no se turbaba. Jesús dijo, mi reino no es de este tiempo, no es de este siglo. Jesús se podía turbar y decir, pero ven acá, yo soy Dios, yo soy el dueño de esto. Y esta gente que vienen ahora o que se creen dueños, yo lo puedo. Por eso él dijo, en un momento yo destruyo esto, y ellos se turbaron porque ellos no entendían. Pero Jesús no caminaba en esta tierra porque Jesús, ¿quién era Jesús? Aleluya. Entonces Jesús no se turba, porque hay gente que tienen a Dios, ellos se turban por lo que dicen los otros. Si tú tienes a Dios, nadie te puede turbar. Tú tienes que entender la dimensión que Dios te metió a ti. Dios ¿Entiendes? mío. Entonces Jesús no se turbaba. Hablen ustedes lo que quieran. El que sabe aquí que Dios soy yo. Pues Y ya. el Hijo del Hombre no tiene nada con qué recortar su cabeza. Ustedes lo tienen todo, sigan así. Por eso es que vemos que cuando Saúl persigue a David, me llama la atención que dice que él lo puso jefe de 3,000. ¿Para qué era? De sus 10,000. ¿Para qué era? Era para que él muriera en la guerra. Aleluya. Y me llama la atención que dice que Saúl lo pone en esa posición, era para que lo maten, pero dice la palabra que David era prudente en todo lo que él hacía. Aleluya. Y por eso él nunca pudo agarrarlo, pero ya David sabía que él hubiera sido ungido. Pero David podía decir, pero ven acá, a mí me ungieron, y tú me estás poniendo jefe, yo aquí voy a ser rey. David se quedó tranquilo, él lo mandaba a ser jefe de mí, voy a ser jefe de los 10,000. Y él era prudente, y hace gente que la prudencia que ellos no tienen, que no lo está dejando llegar donde Dios quiere llevarlo. Claro. Porque él era prudente en todo lo que él hacía. Y decía, ven acá, él, dice la Biblia que él lo estudiaba a ver cómo él lo iba a matar, pero al él ser tan prudente y sometido,
Él estaba esperando su tiempo. Así hay gente que tiene que esperar su tiempo, que ellos están muriendo antes de tiempo porque se están adelantando. Y como el enemigo lo está acechando, pues lo agarra porque ellos se adelantan. Aleluya. Y así mismo, como David, ¿qué David logró? Porque hay gente, así mismo, que no, si no te están invitando, quédate tranquilo, porque el mismo dueño que te ungió a ti, el mismo que te mandó, porque él sacó a Samuel, ¿de dónde él sacó a Samuel y lo mandó a ungirlo? Y cuando Dios le habló a Samuel, ¿dónde estaba Samuel? Aleluya. Él no estaba ahí con David. Él lo mandó de allá, que fuera Lo allá. mandó. Entonces, así mismo hay gente que Dios se le va a revelar y le va a decir, a fulanito, invítamelo. Pero que hay gente que se están desesperando al tiempo de Dios, se están adelantando. Bueno. Y entonces, cuando Saúl vio que él era tan poderoso, no pudo agarrarlo, el mismo escenario que él estaba usando para matarlo, ese mismo escenario Dios lo usó para hacer que el pueblo reconociera, porque el mismo escenario que Dios estaba usando, el diablo estaba usando y que para matarlo, para que él entre y salga, en ese punto el pueblo lo estaba reconociendo, para que cuando ya él viniera a ser rey, el pueblo estuviera familiarizado con él. Aleluya. Y Bueno. cuando él entró a ser rey, el pueblo lo conocía, y el pueblo conocía el potencial que tenía David, pero David podía rebelarse, pero si David venía al pueblo sin experiencia de cómo el pueblo se manejaba, antes de que Dios lo hubiera puesto ahí, él iba a fracasar. Bueno. Pero Dios lo puso, mira de dónde lo trae, de matar oso y después de matar hombre. Y después lo posiciona. Dios lo capacitó en todas las áreas. Y luego Dios lo posiciona. Dios mío, siervo, esto estuvo fuerte, esto estuvo poderoso. Verdaderamente, si seguimos, mire, duramos yo creo que Sí. hasta 24 horas aquí. Así que esto fue Aleluya. terrible. Yo sé que mucha gente fueron edificadas y que están siendo edificadas en esta misma hora. Así que Dios la bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Y le siga dando palabra y le siga dando mensaje. Y que Dios la siga llenando de su gloria y de su poder. Amén. Amén. Así que se despide su hermano Javier Castro, su hermana. Rosaura Belén. Y esto fue Excelencia Cristiana. Dios te bendiga.